Si hablamos de la dramaturgia del intérprete, del que está participando como ejecutante, yo creo que hay unas herramientas que tiene y una conciencia que tiene de él en relación con todos los elementos. ¿Sí? Ese intérprete, y es ahí donde, por ejemplo, mi función como dramaturga ha sido hilar eso que el intérprete está navegando por dentro, para que no sean cada intérprete con una dramaturgia en una composición coreográfica, ¿no? Yo creo que cuando se habla de múltiples dramaturgias tiene mucho que ver, yo creo que la dramaturgia tiene que ver con la estructura. Cuando hablamos de dramaturgia, a mi modo de ver, hablamos de estructura. Y creo que cuando se habla de múltiples dramaturgias, se habla de múltiples maneras de estructurar, de poner el énfasis, de llegar a la construcción, de armar esa estructura. ¿Okay? En ese sentido estoy totalmente de acuerdo que existen múltiples maneras de llegar a armar una estructura. Lo que creo, por ejemplo, es que en una obra no hay múltiples dramaturgias, de cada intérprete con su dramaturgia, porque si no, que es ahí donde creo que el encauzar el pensamiento de los intérpretes hacia un mismo canal permite que la obra tenga una mayor potencia y fuerza, porque si cada intérprete está en su propio universo, claro, uno les da la libertad, hay una gran libertad de la película que se arman al interior, puede hacer la que quieran. Pero cómo se estructura esa película en función de ese todo, a veces cuando hay una mirada exterior, que es en mi caso, pues es muy útil porque uno va encauzando ese flujo interno común. ¿Sí? Luego, en esas formas de estructurar, hay distintos canales, ¿no? Hay la dramaturgia del intérprete, que uno puede situar su atención y su estructura en un canal. Y uno como persona que está afuera, como dramaturgo, coreógrafo, tiene una mirada más amplia que está compuesta por otros elementos adicionales. ¿Sí? Entonces a veces uno dice cuáles son las estructuras con las que juega el intérprete. El intérprete también juega con la música, pero juega de una manera distinta a la que juega el coreógrafo, porque el coreógrafo está viendo el todo, está viendo la estructura mayor. Toda estructura grande tiene pequeñas estructuras. Sí. Entonces uno está, de alguna manera, con cuáles estructuras está, qué estructura es la que está trabajando el bailarín. Por eso, por ejemplo, cuando estás trabajando con un vestuario determinado, es muy importante que el intérprete le dé juego a esa estructura con ese elemento. A veces el vestuario llega al final y el intérprete no alcanzó a jugar con él, y en el caso de la danza es un problema, porque el trabajo del cuerpo con ese elemento no es solo un añadido, sino hace parte vital de su estructura. ¿Sí? Entonces, cuando pienso que al hablar de dramaturgias es al hablar de distintas formas de estructurar, que en eso comparto mucho lo que dice Peter Brook, que la manera, por ejemplo, de articular el arte escénico o un arte vivo es muy distinto a la manera de estructurar un edificio. El edificio lo haces, y al final el edificio está. Peter Brook asocia la manera de estructurar el arte escénico a la construcción de una nave espacial, donde uno hace todas las pruebas, todo, y al final la nave espacial está, pero su vuelo pertenece a otra cosa distinta. No es el edificio que queda, su vuelo tiene un montón de cosas inciertas, que es la relación con el público, que es, o sea, en el vuelo la nave espacial puede llegar a la luna o puede explotar como el Challenger, pero en ese vuelo es ser muy conscientes que toda estructura dramática y toda estructura de un arte vivo tiene una gran zona de seguridad, que es como todo lo que uno crea diciendo, bueno, este bailarín va a salir por acá, este vestido le va a funcionar de esta manera, pero hay toda una zona incierta como en la vida, que también está, y esas zonas, ese juego entre la zona segura y la zona insegura
pues es lo que es la vida. ¿Sí? Yo puedo haber hecho una composición que no tiene un segundo de improvisación, pero se puede caer una torre de vasos y el bailarín tiene un espacio monumental para improvisar, para jugar, con una estructura que entiende. ¿Sí? Entonces, cuando tú llegas a un taller donde vas a juntar a 5 personas que tienen referentes y juegos y todo tan distinto, que es muy atractivo como análisis humano y como análisis de danza, lo que es más interesante es que tú te pongas en presente, tú, Lina, como dueña de ese taller, que te pongas en presente de ver qué es lo que pasa al juntar a esas personas, con todo lo que les preguntaste, con todo lo que sabes tú ya de cada uno de ellos, de sus formas de trabajo, todo. ¿Qué pasa si ahora sus formas de trabajo las pones en cuestión, las pones en interacción y que te pongas en presente a ver qué pasa? Es pensar que una estructura en el arte escénico tiene que tener suficiente solidez, pero suficiente flexibilidad. Luisa Hoyos siempre decía, que me gustaba mucho en su manera de entender cuando uno entrena un músculo, de decir, el músculo tiene que ser resistente, pero flexible. En esto también hay que ser, tienes unos conceptos, tienes unas cosas que has entendido de cada uno de ellos, pero ahora pensar en dramaturgia es pensar en la estructura que posibilita que esas personas se junten. Yo creo que cuando uno está pensando en la danza, piensa qué es lo que los impulsa a moverse o a quedarse quietos. Yo creo que el estar sin moverse también es fundamental. ¿Qué es lo que impulsa el movimiento y cómo se mueven? Y a partir de ahí viene lo demás.